Allá adelante viene el peaje de San Rafael del Moján. Acá venden unos mangos que parecen coco. Aquí está la entrada al planetario. Bueno, acá están los famosos vendedores de gasolina. Parece que ya el comercio de gasolina no es muy rentable. Ahora variaron a venta de lámparas y almohadas. Saludos, hoy andamos por el municipio Mara. Vamos rumbo a Maracaibo y vamos a estar grabando la vía esta, pasando por Santa Cruz y Nueva Lucha hasta... Vamos a llegar hasta la urbe aproximadamente desde aquí. La carretera la han asfaltado recientemente y está en bastante buen estado, por lo menos todo este sector hasta lo que es Tamare está bien, está en buen estado. También hay varias estaciones de servicio, por lo menos 2 a precio internacional, que están funcionando sin cola, sin nada. Tenía años que no veía eso. Anteriormente las estaciones de servicio para este sector no estaban funcionando y había que comprar gasolina en la vía, como ahí, que hay un punto de venta de gasolina clandestina, digámoslo así. Hoy es domingo, por lo que vamos a estar viendo bastantes negocios ya cerrados a esta hora, pero quería mostrarles, ya que vine a hacer un contenido para este lado, y bueno, vamos a mostrar la vía esta hasta la urbe, desde aquí, desde Tamare casi. Pasamos Nueva Lucha, Santa Cruz, que voy a dejar aquí a un paisa, la etnia guayú, que viene aquí atrás, un amigo, y ahí seguimos. Aquí estamos en Nueva Lucha, todo este sector que está aquí. Antahual, ¿ahora para dónde agarramos? Derecho. ¿Para acá? Sí. Aquí hay una bifurcación, para acá nos vamos a Maracaibo y para acá te vas para Carrasquero. Ahí hay un comando de la Guardia Nacional. Así que vamos a... Aquí hay un pare. Aquí hay un comando de la Guardia que... No hay tantos controles, por lo menos hoy no hay tantos controles, no están casi revisando nada. Ahí hay una bomba de gasolina que, bueno, creo que no está funcionando o está cerrada. Pero a la avenida vi varias bombas, 2 bombas que estaban abiertas, sin cola, sin nada, dolarizadas, cosa que me llamó mucho la atención. Ahí está Protección Civil de Mara. Esta bomba estaba abierta o está abierta. Todavía está abierta, no hay nadie. Ahí puedes echar gasolina, cosa que es muy raro. Anteriormente las bombas por esta zona se mantenían cerradas y había muchas ventas clandestinas de combustible, porque había mucho tráfico de gasolina y entonces se mantenían cerradas todas estas estaciones de servicio. Mira el Expreso Solimar, mira por dónde anda. Por aquí hay muchos, lo que llaman acá policías acostados, o estas lomadas, estos lomos de burro, estos reductores de velocidad. Hay muchos. Ahí viene el bus de Mara. Core 3 para acá estaba muy mala la vía, pero ya la repararon. Ahora cuando
lleguemos se la vamos a mostrar. Allá adelante viene el peaje de San Rafael del Moján. Acá venden unos mangos que parecen coco. Los mangos que están ahí son gigantescos. Nunca había visto unos mangos tan grandes. Impresionante de lo grande. Parece un coco de lo grande que son. Y ahí estamos llegando al peaje de San Rafael del Moján, que cobran 15 bolívares, que es un poco menos de medio dólar. Ya estamos llegando aquí donde están las banderas. Aquí hay dos peajes, este y después tenés el de Río Limón, más adelante, cuando uno va para el lado de Colombia. Peaje 15 bolívares los vehículos, los carros. Vamos a tirarnos por aquí al costadito para evitar este policía acostado. Seguimos, ya la próxima es Santa Cruz. Y bueno, esta es la vía que te conecta Colombia con Venezuela, o Venezuela con Colombia. Nosotros estamos sentido Maracaibo, regresando de un evento que nos invitaron acá en Tamare, después de Nueva Lucha, unos amigos que nos invitaron aquí a un compartir. Bueno, acá ya estamos cerca de Santa Cruz, el municipio Mara. Ahí dejé a mi amigo ahí atrás. Ahorita pasamos por la iglesia de Santa Cruz y el pueblito de Santa Cruz de Mara. Ahí hay otra salida que no sé para dónde te lleva. Aquí está lo que llaman la gran curva, o la gran cruzada, mejor dicho. Y aquí ya estamos en la plaza de Santa Cruz de Mara. Aquí está la iglesia. Aquí tenemos la iglesia de Santa Cruz, ahí, bien bonita por cierto, la iglesia de Santa Cruz de Mara. La plaza de Santa Cruz, que está muy bonita. Ahí está la plaza de Santa Cruz. Esto es Santa Cruz de Mara, que es el, digamos, el pueblo más cerca después de Maracaibo. Ahí está la cruz, la plaza Ricaurte de Santa Cruz, o lo que se conoce como Santa Cruz de Mara. Ahí más adelante tenemos otra estación de combustible que está funcionando, que es dolarizada. Esta mañana pasé y estaban echando, no sé si están surtiendo ahora, pero está funcionando, cosa que me parece bastante raro. Anteriormente, después de Core 3 hasta Maicao, no había ninguna estación de servicio funcional. Ya está cerrada, pero esta mañana estaba abierta, no había Cora, no había nada. Esta que está aquí, cosa que anteriormente no se veía. Todas las estaciones de combustible para este lado, ninguna funcionaba. Bueno,
aquí por este lado creo que ya la pasé, hay unas playas conocidas, la playa Las Palmeras, me parece que ya la pasé porque aquí muy cerca detrás está el lago y hay gente que se viene a bañar ahí, pero creo que ya la pasé, creo que la dejé atrás, playa Las Palmeras. Y aquí hay muchos de estos policías acostados. Acostado de esto. Bueno, por aquí está el planetario, que en otro momento venimos a hacerle un video. Qué bonito las banderas de Venezuela aquí. Aquí está la entrada al planetario, por aquí más adelante. Aquí está, aquí es la entrada al planetario Simón Bolívar. Aquí está la entrada al planetario, eso está funcionando el planetario. Ahí tenemos los manglares y allá a lo lejos se pueden ver los flamingos rosados. Se vieron bien en la cámara, pero está lleno de flamingos rosados. Acá termina el municipio Mara y ya comienza Maracaibo, justo aquí. Aquí ya comienza Maracaibo. Todos esos manglar. Ahí atrás hay agua, hay flamingos. Muy bonito. Toda esta parte la asfaltaron recientemente. Pueden ver que el asfaltado es nuevo y está demarcado. Esto estaba bastante mal, en mal estado, y todo esto son manglares. Todo esto y todo eso es manglar. Bueno, esto es bien bonito aquí, esta parte, miren la vegetación, los manglares. Muy bonito esta parte. Miren la vegetación ahí como está. De verdad que vale la pena venir y recorrer esta vía, que la arreglaron recientemente, está en buen estado. Por lo menos hasta Tamar está en buen estado. Bueno, acá están los famosos vendedores de gasolina. Por si venís medio quedado, ahí te venden las pimpinas de gasolina. Esa gasolina media marrón es venezolana y esta amarilla es colombiana. Dice 3 por 10 dólares. Imagino que son 3 pimpinas de esas, que serían 15 litros por 10 dólares. Cada pote de esos mete 5 litros. Bueno, acá sí vienen muchos policías acostados de estos, son bastante molestos. Te hacen frenar mucho. Aquí hay otro. Allá hay dos más. Hay muchos lo que llaman acá en Venezuela policía acostado. Bueno, acá te venden hasta almohadas, 2 por 5 dólares. Estas lámparas, estos reflectores LED, 4 por 5 dólares. Parece que ya el comercio de gasolina no es muy rentable, ahora variaron a venta de lámparas y almohadas. Porque el comercio de gasolina ya no es rentable para esta gente.
Anteriormente de todo esto vos veías pimpinas y pimpinas de gasolina, pero como ya hay bastante gasolina en la ciudad de Maracaibo, incluso para esta zona, ya no es muy rentable y cambiaron el comercio por lámparas LED, de estos tipos de reflectores LED. Todavía quedan vendedores de gasolina, sí, hemos visto, pero ya menos, en menor medida, no es tan rentable el negocio, ya no es mucho negocio y lo cambiaron por venta de reflectores o lámparas LED, por lo que estoy viendo yo acá en la vía. Acá mira, te venden camarones $5, me imagino que el kilo, y ahí las lámparas, ventiladores. Y muchas ventas de pescado también. Bueno, a aquel lado tenemos unas ventas de pescado, lo que se llama cabeza de toro. Algunas desaparecieron, pero todavía algunas están funcionando. Acá un amigo pastando los chivos. Y toda esta parte del otro lado la han asfaltado recientemente, que estaba horrible. Allá a lo lejos está el lago de Maracaibo, se ve desde aquí. Aquí hay algunos restaurantes también, venta de cerveza aquí. Aquí hay otro comando de la guardia y más adelante está el Core 3. Solo quedan los recuerdos.